cuando el arrendatario es arrendatario de un campo, que no sirva como escudo para montones de responsabilidades que sí tiene. Porque cuando nosotros discutimos con nuestros compañeros, a veces decimos, él tiene para pagar miles de dólares en un campo, pero yo no tengo para pagar el alquiler de mi casa, déjeme vivir. Entonces, que el ser arrendatario no sea un escudo por el cual yo me atajo de todo lo demás que pueda hacer. Y también coincido en montones de cosas sobre grandes capitales que han venido, y a nosotros nos ha preocupado muchísimo y hemos armado mesas sobre eso, cuando en su momento fue la soja, en aquel predio donde vivía toda una familia rural, verlos trasladarlo y poner un candado y que realmente ahí venga uno cada tanto. Un trabajador decía la otra vuelta, yo lo único que quiero es un patrón para saber a quién reclamarle lo que me debe, porque realmente no tenía una figura visible que sea un patrón. Sabía que en Montevideo había una oficina, pero ni siquiera sabía quién era el patrón y el dueño de la empresa, que antes sí teníamos la figura visible del patrón y sabíamos dónde ir a pegar, es decir, sabíamos que a ese patrón era el que le teníamos que reclamar si faltaban los salarios o lo que sea. Hoy está tan desvirtuado la cosa, nosotros decimos normalmente cuando nos juntamos que contratan recursos humanos, que contratan uno, que contratan otro, un equipo de abogados, que realmente si eso se repartiera, ¿verdad? Porque son salarios a veces fabulosos con los mismos trabajadores. Y también sobre la rentabilidad, nosotros hemos visto en el sistema en el cual nosotros estamos insertos, que es el Consejo Salario, por eso a veces cuando veo cómo ustedes de repente preguntan y interponen cosas, realmente hemos mejorado los trabajadores rurales. Sí sabemos que en el camino el campo ha sido muy rentable y sí sabemos que nuestros patrones lloran porque llueve, lloran cuando hay sequía, lloran y lloran todo el año. No somos ignorantes de cada cosa que pasa. No es lo mismo un tambo de 300 vacas que un tambo de 6.000 vacas. Sabemos que hemos visto transformarse el tambo en una gran industria donde aquel trabajador ya no vive con la familia, sino que viene un micro, lo lleva y lo trae. Entonces hemos vivido esas transformaciones. Sí sabemos que el campo da y que a veces son cortos periodos de tiempo o largos periodos de tiempo, pero siempre discutimos. Siempre los trabajadores rurales sabemos ahorrar para cuando nuestros hijos se enferman, más nuestros patrones saben ahorrar. Uriarte, me gustaría una reflexión a propósito de esto último que acaba de decir María Flores. No, estoy casi todo de acuerdo en lo que ha dicho. Creo que ha mejorado la capacidad del sector de tratar a sus empleados, ha mejorado muchísimo. Las condiciones que habíamos hace 20 años hoy no se ven. No quiere decir que esté todo bien, se siguen encontrando problemas, pero yo vuelvo a hacer énfasis quizás en el tema que ella lo hizo también. Cuando uno habla de desarrollo, ¿no? Yo no quiero estar en contra de la agricultura ni la forestación, pero lo que hemos omitido en toda esta época es la responsabilidad social. Es decir, ¿a dónde van todas esas familias que vivían en campo, sean como patrones o sean como empleados y que son desplazados? Yo creo que a todas esas grandes empresas que provocan despoblamiento debería haber una responsabilidad social, o sea, contribuir aunque sea tan solo en mantenimiento de caminos para que los chicos puedan atender a la escuela cuando se encuentran muy lejos de las escuelas rurales, aunque sea eso, sería muchísimo si lo logramos. Para que el que rompa paga. Y algo parecido, pero sobre todo estas empresas grandes sobre todo se caracterizan por transitar por los caminos vecinales, que es donde más se perjudica a la persona que tiene que transitar a veces con vehículos muy modestos que no pueden, tienen que optar por ir a... El que vive en la zona. El que vive en la zona tiene que optar por irse a vivir al pueblo, porque si no los chicos van a faltar a la escuela porque no los pueden transitar. Capaz que algunos de esos impuestos tuvieron, de los impuestos incluso que fueron cuestionados, tuvieron esta lógica, ¿no? De que determinados sectores cubran, digamos, puedan aportar para el proceso de construcción de las condiciones de vida de toda la sociedad, de ellos mismos y del resto. Y creo que cuando nosotros hablamos de la presión impositiva, o sea, estamos nuestro país es un país agroexportador históricamente, que en realidad el agro siempre ha ocupado un espacio muy importante dentro de la economía, donde en realidad siempre el agro también ha sido contemplado por eso mismo, por el rol que ocupa dentro de la economía, y han pasado bastantes años de buenos resultados, ¿no? Que son fáciles de ver. Cualquiera que pasa por la ruta y que entra a dos caminos, son fáciles de ver los resultados, digamos, las mejoras de
los niveles de producción, de los ingresos, y digo, no estoy hablando de los trabajadores, que hubo un cambio, más allá de que capaz que falta bastante, sino estoy hablando de la gente, de los empresarios, ¿no? De la empresa. Entonces, me parece que nosotros, si queremos construir una sociedad justa y equitativa, digamos, el conjunto de la sociedad aporta y los sectores que tienen más son los que tienen que aportar para poder hacer una política de distribución de riqueza. Y muchas veces los impuestos tienen, en general, tienen esta lógica de poder decir, bueno, juntamos los recursos para que la escuela pública tenga los recursos suficientes para funcionar. Se arma FONASA con los recursos de toda la sociedad, urbanos y no urbanos, para que el resto de la sociedad los tome, y un poco eso que planteamos, o sea, que planteaba Fernando recién, ¿no? La población urbana en general tiene un conjunto de aportes y de impuestos que se pagan sin discusión, y en realidad el agro ha tenido también algunas otras condiciones. En el 2007 salíamos de una situación bastante complicada, 2005, 2006, todo el tema de endeudamiento agropecuario, que se hizo una atención totalmente personalizada, digamos, del endeudamiento agropecuario para mantener la máquina en funcionamiento del país agroexportador. Y eso también puede tener que ver con las decisiones que se tomaron en ese momento, que era un momento de dar un apoyo y un apuntalamiento, como ahora la declaración de emergencia del Ministerio de Ganadería. El escenario en estos últimos 10 años ha sido bien distinto a ese, y la redistribución de la riqueza es una herramienta que tiene que llevar adelante un Estado que quiere construir una sociedad más justa. María. No, dos cosas. Coincido en muchas cosas, pero realmente no nos olvidemos que en el gobierno anterior recién se derogó una ley por el cual el trabajador rural era desalojado, era el único trabajador, ni siquiera los inquilinos eran desalojados por la policía. El gobierno anterior la derogó, nos sacaba la policía del establecimiento rural. Inclusive nuestros mismos patrones a veces nos veían en la mañana y no nos encaraban para decirnos que estábamos despedidos, y venía la policía a decirnos que estábamos despedidos y que teníamos que desalojar el predio. Entonces, realmente hemos avanzado, hemos apostado a avanzar, pero yo siempre digo, cuando Montevideo se detenga a pensar que atrás de cada cosa que come hay un trabajador rural, que la leche no viene en una bolsita, que hay alguien que se levantó a las 2 de la mañana para arrear esas vacas, que la frutilla se cosecha con 8 horas doblado, que todo lo que llega acá depende de nosotros, ni me imagino cuando a veces sueña un paro de rurales en el interior, ¿qué llegaría acá, no? La ley de 8 horas, ¿no? La ley de 8 horas. Es la llegada de los derechos al medio rural de los trabajadores, me parece que también habla de ese... El Consejo Salario. Cómo atendemos, digamos, la realidad rural. Se cumple, y de dos formas hacemos esta pregunta. Se cumple y es fácil de cumplir tomando en consideración la dinámica diaria del trabajo en el campo, principalmente a Uriarte y a María Flores. Yo pienso que en la medida que ahí está la autocrítica hacia los sindicatos, nosotros nos hagamos presente, vayamos al interior. Muchas veces tenemos trabajadores que aún hoy siguen trabajando sin cobrar horas extras, que hacen 10 horas. Cuando el trabajador se mentalice que hay un cambio y apoderarnos de esa ley, porque muchas veces te dicen, sí, pero si yo lo hago valer me van a echar. No, porque yo antes lo canjeaba por un pedazo de carne y un poco más de leche. Entonces, a la medida que los sindicatos informemos y estemos acompañando a esos propios trabajadores y seamos una masa que ejerza fuerza, realmente se va a cumplir como se debe de cumplir. ¿El Ministerio de Trabajo ejerce los controles que tiene que ejercer? Cuando nosotros nos referimos al Ministerio de Trabajo siempre se nos dice que es el ministerio menos apoyado económicamente y que realmente a veces no están los vínculos dados como para ir, como para recorrer, inclusive que de repente faltan vehículos. Nosotros tenemos como sindicato la mejor disposición en venir y brindar la información y decirle dónde está el problema. Pero es subjetiva la información. Es objetiva, pero... Subjetiva. Claro, no, pero lo que yo te digo es también tienen una línea que es anónima, en el cual protegen al trabajador por las denuncias, que es el 0800-17-17, y pueden hacer la denuncia. El tema está en que muchas veces ese trabajador, basado en el miedo que ha habido durante tantos años, le cuesta apoderarse de esa ley y le cuesta ejercer su derecho. Uriarte. Bueno, yo creo que se han revertido las situaciones, ¿no? Yo creo que hoy por hoy el trabajador rural está más que defendido y provoca cierto a veces preocupaciones cuando el empresario tiene que dar trabajo porque sabe
que asume un montón de responsabilidades y si le toca llegar ahí a un juzgado, pierde seguro. Y eso actúa en contra del trabajador. Por eso nosotros vemos que se pierden, es una de las razones, a mi entender, que explican que se pierden 3.000 puestos de trabajo por año en el sector. Porque frena al empresario a dar trabajo. Claro, porque tiene miedo de quedar infraganti, Bien. con culpa o sin culpa. ¿Quién hace ese culpa. trabajo entonces, Uriarte? Porque si usted va a se está tomar... supliendo por maquinaria y por gente más preparada, y obviamente la persona trabaja Pero más. la gente más preparada también tiene ese nivel de protección por parte de las Claro, normas laborales. no tiene, pero vamos a ver, el grado de raciocinio que tiene la gente más preparada no es lo mismo que la gente que no tiene la suficiente preparación. No, y en esto quiero hacer una salvedad, y es lo que yo a María la convido. El agro ha sido históricamente una relación muy fraterna, te diría casi familiar. Y cuanto más lejos de los pueblos, más se daba. Yo me crié en el campo y teníamos una relación familiar. Yo creo que eso debemos velar para mantenerla. Tenemos que tener muy cuidadosos en dividir, en tratar de, al hacerles saber de los derechos que tienen los trabajadores, hacérselo como una exigencia, como ir en contra de su empleador. Pero y esto es lo ¿no sería que contrario. ese vínculo familiar a veces era la justificación para que de repente no se cumpliera con lo que había cumplido? No, Una vez escuché un productor no. que le pagaba 3.000 pesos por mes a su capataz. Por eso siempre hay... Y me decía, ¿a vos te sobran 3.000 pesos por mes? Porque él tiene casa, comida, yo le doy todo. Pero yo le puedo dar 1.000.000 de ejemplos de que gente que trabajó toda una vida junta terminan con mucho más de lo que hubieran ahorrado. Entonces, 1.000.000 de ejemplos. 1.000.000 de ejemplos. María, y cerramos, que ya nos venimos con Gerardo Caetano. Yo justamente eso es lo que siempre he escuchado y que lo escucho desde que tengo 5 años de raciocinio, ¿no? Somos una familia. Ahora, una familia donde hay derechos igualitarios, una familia fraternal donde no me caminás por el lomo porque hay hijos y entenado y me haces trabajar 12 horas y me pagás el salario mínimo. Somos una familia, pero ¿hasta qué punto es ese vínculo familiar? ¿Para hacérmela creer o porque realmente valgo para vos como familia?